Ricardo Mendoza ajustó su corbata de seda italiana mientras caminaba por los pasillos de mármol de su mansión en Polanco, Ciudad de México. A los 45 años, era dueño de una de las empresas constructoras más exitosas del país, con proyectos que se extendían desde Cancún hasta Tijuana. Su rostro curtido por los años de trabajo llevaba una cicatriz distintiva en forma de media luna justo debajo de su ojo izquierdo, resultado de un accidente en su juventud. Cada mañana, al mirarse en el espejo, esa marca le recordaba los días difíciles que había dejado atrás. Las paredes de su hogar estaban decoradas con fotografías de sus logros empresariales, pero ninguna mostraba una familia. Su corazón guardaba un vacío que todo el dinero del mundo no había logrado llenar. El sol matutino de octubre se filtraba a través de los ventanales cuando su asistente personal, María Elena, le entregó la agenda del día. Señor Mendoza, tiene la reunión con los inversionistas japoneses a las 10, la supervisión de la obra en Santa Fe a las 2, y... Su voz se desvaneció mientras él contemplaba las fotografías enmarcadas en su escritorio. 20 años atrás, había tomado la decisión más difícil de su vida, abandonar a Elena Morales, su novia de la preparatoria, cuando ella le confesó que estaba embarazada. El miedo a la responsabilidad y sus sueños de grandeza lo habían cegado. Ahora, con todo el éxito alcanzado, se preguntaba constantemente qué habría sido de aquel hijo que nunca conoció. Esa tarde, mientras supervisaba las obras de un nuevo centro comercial en Santa Fe, Ricardo decidió tomar un descanso en el parque cercano. El contraste entre el bullicio de la construcción y la tranquilidad del área verde lo relajaba. Se sentó en una banca bajo la sombra de un ahuehuete centenario, observando a las familias que disfrutaban del día. Niños corrían entre los juegos mientras sus padres los vigilaban con amor. Una punzada de melancolía atravesó su pecho al imaginar cómo habría sido su vida si hubiera elegido diferente. Las risas infantiles resonaban en el aire, mezclándose con el aroma de elotes y esquites que vendían los comerciantes ambulantes. En ese momento de reflexión, no sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Un balón de fútbol rodó hasta sus pies, interrumpiendo sus pensamientos. Ricardo levantó la vista y vio a un niño de aproximadamente 7 años corriendo hacia él. «Disculpe, señor. ¿Me puede regresar mi balón?» El pequeño tenía cabello oscuro despeinado por el juego y una sonrisa que iluminaba su rostro sudoroso. Cuando Ricardo se inclinó para recoger el balón, su mundo se detuvo. Ahí, en el rostro del niño, justo debajo de su ojo izquierdo, había una cicatriz idéntica a la suya, una media luna perfecta que parecía un espejo de su propia marca. El corazón de Ricardo comenzó a latir con fuerza mientras sus manos temblaban imperceptiblemente. La genética había dejado su firma inconfundible en ese pequeño rostro que lo miraba con inocencia. «¿Está usted bien, señor?», preguntó el niño, notando la palidez que había invadido el rostro de Ricardo. El empresario parpadeó varias veces, tratando de procesar lo que veía. La cicatriz era exactamente igual, en el mismo lugar, con la misma forma. No podía ser una coincidencia. Sus labios se movieron, pero no logró articular palabra alguna. El niño lo observaba con curiosidad, sosteniendo todavía sus pequeñas manos extendidas esperando su balón. En la distancia, Ricardo pudo escuchar la voz de una mujer gritando, «Diego. Diego, ven acá». El sonido de ese nombre resonó en su mente como un eco del pasado. Elena siempre había dicho que si tenían un hijo, lo llamaría Diego en honor a su abuelo. Con manos temblorosas, Ricardo le entregó el balón al niño, quien lo recibió con una sonrisa radiante. «Gracias, señor». «¿Usted también se lastimó ahí?», preguntó Diego, señalando su propia cicatriz con naturalidad. Antes de que Ricardo pudiera responder, el niño añadió con la sinceridad típica de los infantes, «Mi mamá dice que somos especiales porque tenemos una marca única. Dice que tal vez mi papá también la tiene». Las palabras golpearon a Ricardo como un rayo. Sus ojos se llenaron de lágrimas que luchó por contener mientras el niño corría de regreso hacia los juegos. El empresario se quedó inmóvil en la banca, observando cómo Diego se alejaba, llevándose consigo la posibilidad de ser la respuesta a 20 años de preguntas sin respuesta. Los días siguientes se convirtieron en una tortura para Ricardo Mendoza.
No podía concentrarse en las reuniones de negocios, las cifras se difuminaban ante sus ojos y las conversaciones con los clientes se perdían en el eco de aquella pequeña voz preguntando, ¿usted también se lastimó ahí? Había contratado discretamente a un investigador privado, Rodrigo Vázquez, un hombre de confianza que había trabajado para él en casos delicados anteriormente. Necesito que encuentres todo sobre Elena Morales, le había dicho, entregándole una fotografía amarillenta de su juventud. Vivía en la colonia Doctores hace 20 años, tenía 18 cuando la dejé. Sus manos temblaban mientras recordaba el rostro de la mujer que había amado y abandonado. El investigador había asentido profesionalmente, pero Ricardo notó una expresión de juicio en sus ojos que lo hizo sentir más pequeño que nunca. La investigación reveló información que golpeó a Ricardo como un martillo en el pecho. Elena Morales, ahora de 38 años, trabajaba como enfermera en el Hospital General de México, en el turno nocturno para poder cuidar a Diego durante el día. Vivían en un modesto departamento de 2 habitaciones en la colonia Narvarte, donde Elena había criado sola a su hijo con la ayuda esporádica de su madre anciana. Señor Mendoza, le había dicho Rodrigo con voz grave, la señora Morales nunca se casó. Según los registros, Diego aparece sin padre reconocido en el acta de nacimiento. La culpa se extendió por el cuerpo de Ricardo como un veneno lento. Mientras él construía su imperio de concreto y acero, Elena había construido un hogar con amor y sacrificio, trabajando dobles turnos para darle a su hijo lo que necesitaba. La ironía le resultaba amarga, él tenía todo el dinero del mundo, pero ella había tenido la verdadera riqueza. Ricardo comenzó a frecuentar discretamente los lugares donde sabía que podría encontrar a Diego. Se estacionaba en su Mercedes-Benz negro a una distancia prudente de la escuela primaria Benito Juárez, observando cómo el niño salía corriendo hacia los brazos de una mujer delgada de cabello castaño recogido en una cola de caballo. Elena había cambiado, pero sus ojos seguían siendo los mismos que lo habían enamorado en la preparatoria, grandes, expresivos y llenos de una bondad que él nunca había merecido. La veía llegar puntual cada día a las 12:30, después de haber terminado su turno nocturno, con ojeras marcadas pero siempre con una sonrisa para Diego. «Mamá, ¿por qué siempre llegas tan cansada?», escuchó que le preguntaba el niño un día. «Porque trabajo para darte lo mejor, mi amor», respondió Elena, besando la frente de su hijo. Esas palabras se clavaron en el corazón de Ricardo como dagas afiladas. Una tarde lluviosa de noviembre, Ricardo se atrevió a acercarse más. Diego jugaba solo en el parque mientras Elena descansaba en una banca, aprovechando los pocos minutos de tranquilidad antes de regresar a casa a preparar la comida. El niño construía castillos de arena húmeda con una concentración que recordaba a Ricardo sus propios días de infancia, cuando soñaba con ser arquitecto. «Mira, mamá. Estoy haciendo un edificio como los que salen en la televisión», gritó Diego emocionado. Elena levantó la vista de su libro de enfermería y sonrió. «Está hermoso, mi cielo. Tal vez algún día construyas edificios de verdad». En ese momento, una ráfaga de viento arrancó varias hojas del cuaderno de Elena, dispersándolas por el parque. Ricardo se levantó instintivamente para ayudar, recogiendo las hojas que volaban cerca de él. Cuando se acercó para devolvérselas, sus ojos se encontraron por primera vez en 20 años. «Ricardo», susurró Elena, con una mezcla de shock y reconocimiento que hizo que el tiempo se detuviera. Su rostro palideció y sus manos comenzaron a temblar mientras tomaba las hojas que él le extendía. «Elena, yo». Ricardo no pudo terminar la frase. Las palabras se atoraron en su garganta mientras contemplaba el rostro de la mujer que había amado y herido profundamente. Ella lucía mayor, más cansada, pero sus ojos conservaban esa chispa que lo había cautivado en su juventud. «¿Qué haces aquí?», preguntó Elena con voz quebrada, mirando hacia donde Diego seguía jugando, ajeno a la tensión que se había apoderado del ambiente. «¿Nos has estado siguiendo?». La acusación en su voz era evidente, mezclada con miedo y una vieja herida que nunca había sanado completamente. Ricardo se dio cuenta de que su presencia no era una coincidencia para ella. Elena era demasiado inteligente para no haber notado el Mercedes negro que aparecía en los mismos lugares que ellos frecuentaban. «Elena, necesito hablar contigo», dijo Ricardo con voz ronca, sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar. «He visto a Diego»,
He visto la cicatriz, yo sé que es mi hijo. Las palabras salieron como una confesión desesperada que había guardado durante semanas. Elena se puso de pie abruptamente, abrazando su cuaderno contra el pecho como un escudo protector. No, murmuró, negando con la cabeza. No puedes aparecer ahora, después de 20 años, y pretender que... Su voz se quebró y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. ¿Sabes lo que he pasado? ¿Sabes lo que hemos pasado? En ese momento, Diego se acercó corriendo, con las manos llenas de tierra y una sonrisa inocente. «Mamá, ¿por qué lloras? ¿Es este el señor del parque que me devolvió mi balón?» La pregunta del niño flotó en el aire como una bomba de tiempo, y Ricardo sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Elena se quedó paralizada ante la inocente pregunta de Diego, sus ojos alternando entre el rostro de su hijo y el de Ricardo. «Sí, mi amor», respondió con voz temblorosa, «es el señor del parque». Diego sonrió ampliamente y se acercó a Ricardo con la confianza típica de los niños. «Qué coincidencia encontrarlo aquí. Mamá, ¿viste que tiene la misma marca que yo?» El niño señaló la cicatriz de Ricardo con naturalidad, sin saber que con esa simple observación estaba abriendo una puerta que Elena había mantenido cerrada durante años. Ricardo se arrodilló lentamente hasta quedar a la altura del niño, sus ojos llenándose de lágrimas mientras contemplaba de cerca el rostro que era una versión joven de él mismo. «Sí, Diego», murmuró con voz quebrada, «tengo la misma marca que tú». Elena retrocedió un paso, llevándose una mano a la boca, sabiendo que no había vuelta atrás después de este momento. «¿Eso significa que somos familia?», preguntó Diego con la lógica simple de un niño de 7 años. «Mi maestra dice que las familias se parecen, y nosotros nos parecemos mucho». Las palabras del niño cayeron como un rayo en el corazón de Ricardo, quien no pudo contener más las lágrimas. Elena se acercó rápidamente, tomando la mano de Diego. «Mijo, vámonos a casa», dijo con urgencia, pero el niño se resistió. «Pero mamá, quiero hablar más con el señor. Él parece triste, como tú cuando crees que no te veo llorar por las noches». La observación del niño hizo que Elena se estremeciera. Diego había notado más de lo que ella pensaba, y ahora enfrentaba el momento que había temido durante años. Ricardo se puso de pie lentamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Elena, por favor», susurró, «deja que le explique. Tiene derecho a saber la verdad». «¿Qué verdad?», preguntó Diego, mirando a su madre con curiosidad. «¿De qué hablan? ¿Por qué están todos tristes?». Elena cerró los ojos, respirando profundamente antes de arrodillarse junto a su hijo. Sus manos temblaban mientras acariciaba el rostro de Diego, preparándose para las palabras que cambiarían la vida de todos para siempre. «Diego, mi amor», comenzó con voz suave pero firme, «¿recuerdas cuando me preguntaste por tu papá y te dije que algún día te explicaría?». El niño asintió solemnemente, sus grandes ojos fijos en el rostro de su madre. «Bueno, mijo, este señor». Su voz se quebró y miró a Ricardo, quien asintió alentadoramente. «Este señor es tu papá». El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el sonido de las hojas secas que el viento arrastraba por el parque. Diego miró a Ricardo con una expresión de asombro y confusión que partió el corazón del empresario. «¿Tú eres mi papá?», preguntó Diego con voz pequeña, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Ricardo asintió lentamente, sus lágrimas cayendo libremente ahora. «Sí, Diego. Soy tu papá, y lamento muchísimo no haber estado contigo todos estos años». El niño permaneció inmóvil por un momento, procesando la información, y luego se acercó a Ricardo con pasos vacilantes. «¿Por qué no viniste antes? ¿No me querías?». Las preguntas inocentes fueron como puñales para Ricardo, quien se arrodilló nuevamente para estar a la altura del niño. «Te quiero más de lo que puedas imaginar, Diego. Cometí el error más grande de mi vida al no estar aquí contigo y con tu mamá». Elena observaba la escena con el corazón dividido entre la ira hacia Ricardo y la emoción de ver a su hijo conocer finalmente a su padre. Las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras veía cómo Diego extendía tímidamente su pequeña mano hacia el rostro de Ricardo, tocando la cicatriz que compartían. «¿Podemos ser una familia ahora?», preguntó Diego con la esperanza pura de un niño que no conoce las complicaciones del mundo adulto.
La pregunta flotó en el aire como una oración, y Ricardo miró a Elena con súplica en los ojos. Eso depende de tu mamá, hijo, respondió Ricardo con honestidad. Yo quiero ser parte de tu vida, quiero conocerte, quiero estar contigo, pero debo ganarme el perdón de tu mamá primero. Elena se enjugó las lágrimas y miró a ambos, el hombre que había amado y abandonado, y el hijo que había sido su única razón de vivir durante 7 años. Diego, dijo suavemente, esto es muy complicado. Tu papá y yo necesitamos hablar muchas cosas antes de decidir cómo seguir. El niño asintió con seriedad, pero luego se acercó a Ricardo y lo abrazó espontáneamente. Estoy contento de conocerte, papá, murmuró contra el pecho de Ricardo. Esas palabras simples destrozaron todas las defensas que Ricardo había construido durante años, y lloró abiertamente mientras abrazaba a su hijo por primera vez. La escena fue interrumpida por la llegada de la abuela de Diego, doña Carmen, quien había venido a buscarlos al parque. ¿Elena? ¿Qué está pasando aquí?, preguntó la mujer mayor, notando inmediatamente la tensión en el ambiente. Elena se puso de pie rápidamente, limpiándose las lágrimas. Mamá, él es Ricardo, dijo con voz temblorosa. Doña Carmen se quedó helada, sus ojos se endurecieron al reconocer el nombre del hombre que había abandonado a su hija embarazada. ¿Qué está haciendo aquí?, preguntó con voz fría, acercándose protectoramente hacia Diego. Abuela, es mi papá, dijo Diego con inocencia, sin entender la tensión que se había apoderado del grupo. ¿Tu papá? Doña Carmen miró a Ricardo con desprecio. ¿Después de 20 años decides aparecer? ¿Qué quieres ahora? Su voz estaba cargada de años de resentimiento y dolor por haber visto sufrir a su hija. Ricardo se puso de pie lentamente, sabiendo que enfrentaba no solo el perdón de Elena, sino también el de toda la familia que había herido con su ausencia. El momento que cambiaría todo llegó un sábado por la mañana de diciembre, cuando Diego despertó con fiebre alta y dificultades para respirar. Elena entró en pánico al ver a su hijo tan enfermo, sus labios ligeramente azulados y su respiración entrecortada. Diego, mi amor, ¿cómo te sientes?, preguntó mientras tomaba su temperatura, 40.2 grados. Sin pensarlo 2 veces, tomó su teléfono y marcó el número de emergencias, pero las líneas estaban saturadas debido a una epidemia de influenza que había azotado la ciudad. En su desesperación, y por primera vez en 2 meses, marcó el número de Ricardo. Elena, ¿qué pasa?, respondió inmediatamente, notando el pánico en su voz. Es Diego, está muy enfermo, no puedo conseguir ambulancia y mi carro está en el taller. No terminó de explicar cuando Ricardo ya estaba en camino. Voy para allá, prepara sus documentos médicos. En 15 minutos, el Mercedes negro se detuvo frente al edificio de Elena, y Ricardo subió las escaleras de 2 en 2, olvidándose por completo de los elevadores que no funcionaban. Cuando Ricardo vio a Diego en los brazos de Elena, pálido y jadeante, sintió que el mundo se desplomaba. ¿Desde cuándo está así?, preguntó mientras ayudaba a Elena a bajar las escaleras. Desde anoche, pero pensé que era solo un resfriado, respondió Elena entre lágrimas. ¿Papá?, murmuró Diego débilmente, extendiendo su pequeña mano hacia Ricardo. Aquí estoy, campeón, respondió Ricardo, tomando la mano de su hijo mientras Elena se subía al asiento trasero con Diego en brazos. Durante el trayecto al Hospital Infantil de México, Ricardo manejó con una precisión que Elena nunca había visto, hablando constantemente con Diego para mantenerlo despierto. Cuéntame sobre tu castillo de arena, hijo, decía mientras esquivaba el tráfico matutino. ¿Recuerdas que dijiste que querías ser arquitecto como los edificios de la televisión? Diego sonrió débilmente y asintió, aferrándose a la voz de su padre como a un salvavidas. Elena observaba sorprendida cómo Ricardo se había transformado en un padre protector, usando su influencia para llamar al director del hospital desde el carro. Doctor Ramírez, soy Ricardo Mendoza, llevo a mi hijo al hospital, necesito que esté todo listo para recibirlo. Elena se dio cuenta de que esta era la primera vez que Ricardo se refería a Diego como mi hijo con tanta naturalidad y urgencia. En el hospital, la influencia de Ricardo se hizo evidente cuando un equipo médico completo los recibió en la entrada. Señor Mendoza, tenemos todo preparado, dijo el doctor Ramírez, dirigiendo la camilla hacia urgencias pediátricas.
Elena se sintió abrumada por la eficiencia con la que todo se desarrollaba, pero también agradecida de que Diego recibiera atención inmediata. ¿Es neumonía?, preguntó Ricardo al doctor después de los primeros exámenes. Sí, pero la hemos detectado a tiempo. Necesitará hospitalización por varios días, respondió el médico. Doctor, quiero que tenga la mejor atención posible, dijo Ricardo firmemente. Claro, pero debo decirle que independientemente de sus recursos, aquí todos los niños reciben el mismo nivel de cuidado. Elena sonrió por primera vez en horas, viendo cómo el médico ponía en su lugar a Ricardo con profesionalismo. Perdón, doctor, respondió Ricardo humildemente, solo quiero que mi hijo esté bien. Esas palabras, mi hijo, resonaron en el corazón de Elena de una manera que no esperaba. Después de años de ser la única responsable de Diego, finalmente tenía a alguien que compartía genuinamente su preocupación parental. Durante los 3 días que Diego estuvo hospitalizado, Ricardo no se separó del hospital. Elena trabajaba sus turnos nocturnos y venía directamente a relevar a Ricardo, quien había instalado un colchón inflable en la habitación de Diego. No tienes que quedarte toda la noche, le dijo Elena la primera noche. Sí tengo que quedarme, respondió Ricardo sin dudar. He perdido 7 años de cuidarlo, no voy a perder ni una hora más. Elena observó cómo Ricardo leía cuentos a Diego, le daba de comer pacientemente cuando el niño no tenía apetito, y se quedaba despierto vigilando su respiración durante las madrugadas. ¿Papá?, preguntó Diego débilmente la segunda noche. Dime, campeón. ¿Siempre vas a estar aquí cuando te necesite? La pregunta cargó el aire de tensión, y Elena contuvo la respiración esperando la respuesta. Siempre, Diego. Prometo que siempre estaré aquí cuando me necesites, respondió Ricardo con una convicción que Elena no había escuchado antes. Pero ya no estuviste cuando era pequeño, observó Diego con la honestidad brutal de los niños. Tienes razón, hijo, y eso es lo que más lamento en mi vida. Pero te prometo que de ahora en adelante, nunca te voy a fallar. El tercer día, mientras Diego dormía después de una sesión de nebulización, Elena y Ricardo se encontraron solos en la habitación por primera vez desde el hospital. Gracias, murmuró Elena, sorprendiéndose a sí misma. ¿Por qué me das las gracias?, preguntó Ricardo, genuinamente confundido. Por estar aquí, por cuidarlo, por ser el padre que necesita. Elena se limpió las lágrimas que habían comenzado a rodar por sus mejillas. Estos 3 días he visto al hombre del que me enamoré hace 20 años, no al cobarde que me abandonó. Ricardo se acercó lentamente, sin invadir su espacio. Elena, yo. Déjame terminar, lo interrumpió suavemente. No te perdono todavía, Ricardo. 20 años de dolor no se borran en 3 días, pero veo que realmente has cambiado. Veo que amas a Diego, y eso es lo único que importa ahora. Ricardo asintió, entendiendo que Elena le estaba dando la oportunidad más valiosa de su vida. ¿Qué necesitas que haga para ganarte el perdón?, preguntó con humildad. Demuéstrame que no vas a huir cuando las cosas se pongan difíciles. Demuéstrame que no vas a lastimar a Diego como me lastimaste a mí. Su voz era firme pero no cruel, cargada de años de dolor pero también de una esperanza cautelosa. El momento culminante llegó cuando Diego despertó y encontró a sus padres hablando tranquilamente junto a su cama. ¿Ya no están peleando?, preguntó con voz ronca. Elena sonrió y acarició el cabello de su hijo. No estábamos peleando, mi amor, estábamos conversando. ¿Eso significa que papá puede venir a casa?, preguntó Diego con esperanza. Elena miró a Ricardo, quien esperaba su respuesta con el corazón en un puño. Eso significa que vamos a intentar ser una familia, paso a paso, respondió Elena cuidadosamente. Pero papá va a tener que ganarse su lugar en nuestras vidas cada día. Diego sonrió débilmente pero con genuina felicidad. ¿Puedo abrazarlos a los dos?, preguntó. Ricardo y Elena se acercaron a la cama, y por primera vez en 20 años, los 3 se abrazaron como familia. El abrazo fue tímido, lleno de esperanza y también de miedo, pero fue real. Los quiero, murmuró Diego entre ellos. Y nosotros te queremos a ti, respondieron Elena y Ricardo al unísono, sorprendiéndose por la sincronía de sus palabras. En ese momento, Ricardo supo que tenía una segunda oportunidad, no solo con Diego, sino con la familia que había perdido por cobardía.
El camino sería largo y difícil, pero finalmente tenía la oportunidad de ser el hombre y el padre que debió ser desde el principio. Los meses siguientes no fueron fáciles, pero estuvieron llenos de pequeños milagros. Ricardo, acostumbrado a cerrar contratos multimillonarios en oficinas con aire acondicionado, aprendió a cocinar macarrones con queso bajo la supervisión de Diego, a leer cuentos antes de dormir sin saltarse páginas, y a presentarse en las reuniones escolares con nervios que jamás había sentido en una junta de accionistas. Elena, por su parte, aprendió a confiar, poco a poco. No en las palabras de Ricardo, sino en sus actos. Cada mañana que él aparecía puntualmente para llevar a Diego a la escuela, cada tarde que se quedaba en la sala ayudando con la tarea, y cada noche que la dejaba dormir sabiendo que ya no estaba sola, eran ladrillos que reconstruían, lenta y cuidadosamente, un puente que parecía irrecuperable. Diego florecía como nunca. Sus dibujos, antes llenos de castillos solitarios, ahora mostraban casas con 3 personas, él, su mamá y aquel hombre de traje con una cicatriz igual a la suya. Esta es nuestra casa nueva, decía sonriendo, aunque aún vivieran en el mismo departamento. Para Diego, el nuevo hogar estaba hecho de amor, no de concreto. Ricardo continuó con su terapia. Sabía que los fantasmas del pasado seguirían visitándolo, especialmente en los días silenciosos, cuando recordaba las 2 décadas de ausencia. Pero ahora los enfrentaba con la conciencia de que estaba construyendo algo nuevo, algo que no se medía en metros cuadrados ni en cifras. Estaba construyendo una relación. Una familia. Doña Carmen, con su severidad justa, también fue cediendo espacio al perdón. Te observo, dijo una tarde mientras Ricardo lavaba los platos después de la cena. Y hasta ahora, no me has dado motivos para echarte. Pero el día que vuelvas a hacerle daño a mi hija, será el primero y el último. Ricardo asintió con humildad, reconociendo el peso de aquella amenaza, y también de aquella oportunidad. En primavera, Diego tuvo su presentación escolar del Día de las Madres y los Padres. Por primera vez, subió al escenario y buscó, con los ojos nerviosos, a alguien entre el público. Sonrió al ver a Ricardo sosteniendo una flor y a Elena a su lado, con los ojos llenos de lágrimas. La familia de Diego Mendoza Morales, por favor, suba al escenario, llamó la profesora. Y él los tomó de la mano, uno a cada lado. Cuando los 3 quedaron allí, bajo las luces suaves del auditorio, el silencio se rompió con aplausos emocionados. No eran la familia perfecta, pero eran reales. Después de la presentación, mientras caminaban juntos por la acera hacia el coche, Diego soltó con naturalidad, creo que ahora sí tenemos una familia de verdad, ¿no? Elena y Ricardo se miraron. No había una respuesta fácil. Pero había algo mejor, había intención. Intención de intentarlo, de reparar, de avanzar. Sí, hijo, respondió Elena, apretando su mano. Lo estamos intentando, y eso ya es mucho. Y así siguieron, paso a paso. Entre miedos y esperanzas. Entre errores antiguos y nuevos aciertos. Porque algunas marcas son eternas, como las cicatrices. Pero otras, como el amor verdadero, también.